Hoy continuamos con la lectura de La locura de nuestro tiempo del autor colombiano Mario Mendoza. La vergüenza. Pueblan nuestras ciudades cada vez más unos seres anónimos, con la mirada extraviada, idos, famélicos, que no reconocen a nadie, que no hablan, que parecen no tener memoria, que se quedan sentados horas enteras en un muro, en un paradero de bus o en el banco de algún parque público. En sus ademanes repetitivos y nerviosos, en sus tics o en su inmovilidad casi catatónica, reconocemos al que ya está por fuera de la esfera social, al que ya cogió pista, al individuo que, por una u otra circunstancia, ha emprendido la fuga, lejos, donde nadie pueda ya alcanzarlo. Estos seres no tienen futuro, no van hacia ninguna parte, deambulan sin objetivos precisos, sin metas, son una congregación aparte, piñones que se salieron de la máquina social, ruedas sueltas. Nuestra primera reacción es alejarnos, presentimos en ellos algo desagradable, algo que nos repugna, algo que nos violenta y nos atemoriza. Sin embargo, sabemos que ellos reflejan horrores que no nos son desconocidos. De alguna manera ellos encarnan aquello en lo que nos podemos convertir. Son una posibilidad en medio de los avatares duros y negativos que permanentemente tenemos que superar. Sabemos que en cualquier momento, al bajar la guardia, estaremos a su lado. Pero hay otros seres que ya no pertenecen a la especie, seres fantasmales que arrastran su presencia negra a lo largo de las avenidas o que dormitan debajo de los rascacielos, y que ya no son como nosotros, que ya nunca serán como nosotros. Seres que han traspasado el umbral de lo humano y que viven en un intermedio gris. Esos espectros ya no nos dan miedo, sencillamente no los vemos. Hemos creado un mecanismo de defensa para no percibirlos, para no pensar en ellos, para no sentir nada cuando nos tropezamos con sus figuras sucias y malolientes. En la degradación que han sufrido, en la caída hacia el abismo, en la deshumanización que los convirtió en un límite tenebroso, perdieron la voluntad y emprendieron el camino hacia una zona que ya no es humana. Hieden, gruñen, escupen, se quedan en un rincón horas enteras mirando el suelo, con la espalda encorvada, derrotados, más allá de todo lo que sucede a su alrededor. Y pasamos a su lado y no los vemos. No se nos ocurre nada, no sentimos nada. Esa invisibilidad me recuerda a los testimonios de muchos de los sobrevivientes de los campos de exterminio alemanes, cuando confiesan que había una clase de prisioneros que ya habían perdido más de la tercera parte de su peso normal, reclusos que ya casi no podían moverse, que vivían de las sobras que les tiraban, zombis amarillos y huesudos que habían perdido cualquier manifestación humana y para los cuales la muerte era una pregunta innecesaria, porque ya estaban muertos, aunque aún respiraran. Y para evitar la locura, para no terminar como ellos, para reunir fuerzas y seguir luchando, sus compañeros los obviaban, no los tenían en cuenta, no los contemplaban. El problema para los sobrevivientes que recuerdan a esos cadáveres ambulantes es aprender a vivir con la vergüenza. Y no se trata aquí de la culpa común y corriente. ¿Por qué no hice? ¿Cómo es posible que yo no hubiera ayudado? Sino la certeza de que los mecanismos de poder de nuestra especie son tan poderosos, tan crueles, tan contundentes, que son capaces de convertirnos en otra cosa, en no hombres, en sombras indiscernibles. No es la vergüenza personal, sino la vergüenza de pertenecer a una especie deleznable que es capaz de reducir a sus iguales hasta desaparecerlos por completo en vida. La India. Durante mis años de infancia y adolescencia, la India fue para mí un territorio mítico donde sucedían historias como las de Sandokan, el tigre de la Malasia. Después identifiqué ese país con Somerset Maugham y su novela El filo de la navaja. Su personaje principal, Larry, llega a la India en busca de una sabiduría milenaria. Enseguida leí Siddhartha
y la imagen de su protagonista se me mezclaba en la imaginación con el Larry de Moham. Busqué también por esos años una buena biografía de Gandhi y de cómo se había logrado la independencia del Imperio Británico a punta de movimientos de no violencia y de resistencia civil. Tenía 20 o 21 años y sentía ese país como el depositario de una tradición inmemorial que seguramente propiciaría en mí alguna vez poderosas transformaciones. Bien, el año pasado pude por primera vez visitarlo. Llegué a Nueva Delhi después de varios días de viaje y de conexiones internacionales que me desordenaron por completo los horarios. Como si esto fuera poco, un insomnio perseverante me impedía descansar y recuperarme de tanto trajín. Así que cuando me bajé en el aeropuerto, ya estaba suspendido en una atmósfera vidriosa, de mentiras, como si los objetos y las personas fueran hologramas o proyecciones de una realidad virtual. Mi primera aproximación a la India fue real en el mercado de Chandni Chowk. Visité la mezquita y los callejones atiborrados de telas, incienso y bisutería. Los fuertes olores a comida en descomposición me revolvieron las entrañas. El impacto de la miseria india fue despiadadamente brutal. Y aquí es preciso hacer una aclaración. Para un sujeto que viene del tercer mundo y sobre todo de realidades como las que yo he narrado en mis libros, este tipo de experiencia no debería afectarlo en exceso. Y no, no fue así. Una diferencia generó el choque dentro de mí. Cuando uno deambula por las cercanías del antiguo cartucho, del Bronx bogotano o de Cinco Huecos, se siente el peligro. Hay que estar atento, listo a matar a cualquiera para defender la propia vida. Esa sensación es positiva. Los otros están ahí machacados, sí, pero aún se pueden defender, contraatacar y vencer. Por eso hay que estar alerta. En el mercado de Chandni Chowk vi por primera vez seres cuya inanición extrema les impide ponerse de pie, hablar o moverse. Están con la columna inclinada, babeando, mirando el piso, esperando la muerte sin poder hacer nada. Son cadáveres vivientes. Y uno cruza por el medio de ese horror y no siente el peligro. Las alarmas no se encienden. La adrenalina no recorre nuestros cuerpos. La respiración no está agitada. Esa calma, ese reposo son, en principio, angustiantes y después demoledores. Un horror sin peligro. A los pocos días visité Calcuta y la impresión se acentuó. En las horas de la noche los andenes son tomados por multitudes de desarrapados y de familias sin techo ni comida. Miles y miles de seres nómadas recorren la ciudad con sus bártulos al hombro. Las aceras son en realidad multifamiliares de la indigencia. Cuerpos famélicos, llagados, con la mirada perdida, esperan la muerte en silencio. Luego en Bombay, ahora Mumbai, busqué a Sandokan, a Larry y a Siddhartha por el puerto, y nada, mis ojos solo veían una realidad apocalíptica, una especie de anticipación futurista. Y cuando salí de la India, no solo iba más enfermo y con el insomnio empeorado, sino que algo dentro de mí se había muerto para siempre, algo que yo había construido y alimentado con enorme afecto a lo largo de tantos años de lecturas juveniles. Y sé que ese algo ya jamás resucitará. Perdedores. La exigencia del éxito ejerce desde los más tempranos años escolares una presión indebida en los niños. No se les enseña el amor por el conocimiento, el placer de enterarse de asuntos reveladores, la maravilla que es saber y asombrarse, el equilibrio interior que otorga el pensamiento. No, se les exige otra cosa, resultados en las calificaciones, cifras verificables. Y las consecuencias son un desastre. Niños muchas veces brillantes aplastados por el peso de una educación efectista y mediocre. Más tarde, durante la juventud, la presión se acrecienta. Hay que ser exitoso, hay que brillar, hay que sobresalir.
y entonces entran en esa carrera absurda por títulos inútiles que hoy día reemplazan los títulos nobiliarios de la antigua aristocracia: condes, marqueses, duques. Hoy día esos títulos han cambiado. Ahora se llaman posgrados, maestrías, doctorados, como si el título en sí mismo otorgara lucidez y compromiso intelectual. No, hay que estudiar no para tener esos cartones, ni para ascender en las escalas trazadas, sino por amor a lo que se hace, por la dicha de entregarse a una disciplina por la que se siente pasión, por el placer de ir fundando con el mundo lazos cada vez más sólidos e imperecederos. Pero eso ya nadie lo enseña. Y después en la madurez, entonces vemos a esos arribistas luchando a toda costa por abrirse paso y cumplir como sea el sueño del éxito que les inculcaron desde niños. Penoso. Hacen cualquier cosa por alcanzar un cargo, solo se relacionan con gente importante, quieren ser agradables con todo el mundo, son simpáticos. Creo que muchas veces es exactamente al revés. Los hombres de éxito despiden un aire de importancia que siempre me ha parecido repulsivo, trivial, falso. En su gran mayoría son personas débiles y sumisas que nunca han tenido el coraje para rebelarse, para decir no, para elegir un camino independiente que no haya sido trazado por el sistema. Son existencias planas, chatas, rectilíneas, que en el camino han dejado todo pudor y que están dispuestos a negociar cualquier principio con tal de alcanzar el prestigio, reconocimiento, dinero, estatus social. Casi siempre detrás de un éxito de ese estilo hay una gran suma de incapacidades y fracasos. En cambio, el perdedor es por lo general un individuo complejo, rebelde, sinuoso, creativo, que se pregunta por todo y que no puede adaptarse a aquello que considera injusto e inútil, con una mentalidad que no cabe en los moldes establecidos, que ha decidido alejarse del rebaño. Y las demás ovejas no le perdonan esa actitud, y tarde o temprano terminan atacándolo y haciéndole pagar muy caro su deseo de mantenerse al margen. En el fracasado hay una alta dosis de talento y de poesía, que en el triunfador se transforma en mansedumbre y aburrimiento. Hay un tipo de inteligencia normal, acartonada, obediente, que sigue las reglas y que por consiguiente alcanza buenas posiciones en la sociedad y grandes honores. Pero la inteligencia desmesurada, que siempre va acompañada de una actitud anárquica, el verdadero talento, vive la realidad como una camisa de fuerza, como un elemento incómodo y mal elaborado. El auténtico pensador se siente fuera de lugar y no encaja en las reglas que los demás respetan e incluso veneran, razón por la cual siempre está buscando ir un poco más allá, siempre trasciende los límites, siempre está en proceso de no adaptarse. El problema es que eso no nos lo enseñan por una razón muy sencilla, porque es mucho más difícil.